Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están mis doctores queridos? Profesor. Buenas tardes, doctora. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Para todos. Buenas Bien, tardes. cansada, pero dándole. Bueno, mis doctores queridos, el día de hoy tenemos mucho que hacer. Entonces, ustedes me dirán si primero evacuamos la clase o primero evacuamos el ejercicio. Les La clase. Ejercicio. recuerdo La que clase. El ejercicio, profesora. El ejercicio. clase, ejercicio, clase, ejercicio, clase, ejercicio. Ejercicio. La clase. Doctora. La clase. Votemos. Caricellazo. Clase, La clase, Ok, vamos a hacer una cosa. ejercicio. Silencio, Clase. Compañeros El todavía. ejercicio, profe, el ejercicio. Doctores, vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que yo he visto que más o menos entre 6 y 6:40 están todos conectados. Vamos a darle chance a las personas que no se han podido conectar. Es decir, en este momento hay 65 compañeros conectados, pero nosotros somos 90 en el salón, por lo general. Y pues recordemos que hoy es una jornada de paro nacional bastante fuerte. Es posible que algunos no hayan podido llegar a sus casas. Entonces, les vamos a dar la oportunidad mientras se logran conectar todos para que estemos más o menos en igualdad de condiciones en el sentido de al menos poder participar o levantar la mano o hacernos acreedores a la posibilidad de participar. Entonces, por esa razón, yo sé que está que se contestan, pero no vamos a contestar todavía el ejercicio, al menos en un ratico, mientras les doy unas explicaciones de clase y luego empezamos con el ejercicio como tal, ya con los que haya, más o menos a las 6:40. ¿Listo? ¿Les parece? Con eso, pues, le damos el chancecito a los compañeros que de pronto no han podido conectarse, no porque no quieran, sino porque no han logrado llegar a sus casas o no están en un lugar seguro en donde puedan llegar a acceder a clase por internet. Listo, mis doctores hermosos. Entonces, comencemos. Ayer estábamos hablando de circunstancias de mayor y de menor punibilidad, perdón, circunstancias agravantes y circunstancias atenuantes. Hablamos de las agravantes genéricas y de las atenuantes genéricas, de las agravantes específicas y de las atenuantes específicas. Vimos a qué se referían cada una de ellas y específicamente señalamos en teoría que afectan el marco punitivo, afectan la punibilidad, mejor dicho, la pena como tal, pero en fases diferentes que aún no hemos analizado. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a dar un brinquito más para allá para entender o señalar en qué consisten las clasificaciones de los tipos penales, que es parte de lo que vamos a aprender a hacer en esta materia, ¿vale? Yo hace unos días les envié un link y incluso creo que lo subí a plataforma. No recuerdo cuál fue el que les envié. No sé si fue este de la Universidad del Norte, tal vez, o fue este del bien jurídicamente tutela. Bueno, veamos este de la Universidad del Norte. Si no es este, de todas maneras es uno, es muy similar al que les envié y las clasificaciones realmente no cambian mucho. Entonces, si no es este, de todas maneras se los envío ahora más tardecito, pero vamos a empezar o vamos a trabajar sobre este de la Universidad del Norte, que es bastante bueno. ¿Listo? Entonces ya les comparto pantalla. Ahí, espérame porque le di ¿dónde no era? Ah, pero hay una pregunta. Doctor Jonathan, señor, ¿qué pregunta tienes antes de empezar? Doctor Jonathan Díaz García. Doctor Jonathan Díaz Discúlpeme, profesora. No, hasta el momento no empecemos todavía. Ah, ok, entonces te Gracias. bajo la manito. Es que estás que te la levantas, yo sé. ganarnos. No, vamos a esperar un poquito por lo que ya dije. Haciendo ¿Listo? trampa. No. Por eso Trampa. No, para nada, para para nada. la idea es que Y todos menos yo. posibilidad, ¿listo? Estamos como quien quiere ser millonario, todos Sí. pendientes Todos para... están que se contestan ahí. Toquen el botón, entonces todos levantan la mano de una. Pues exonerenos y ya.
Sí, ¿no es cierto? Es Sí, más chévere. ¿verdad? Hagamos el carnaval del regalo, ¿sí o no? Con el transcurso del tiempo se puede dar cuenta de que tiene un buen grupo. Este grupo No, es yo bueno. sé que tengo un buen grupo, pero por eso mismo hay que exigirles. Sería insultante con un grupo de las calidades de ustedes que yo ande regalándoles la nota. Sería mejor si ustedes aprenden. ¿Mm? A mí la nota realmente no me importa y la idea es que a ustedes tampoco les importe. Entonces, claro, siempre los profesores decimos lo mismo porque como nosotros somos los que perdemos la materia, pues que nos va a importar la nota, ¿sí o no? Pero más allá de eso, la idea es que ustedes aprendan, que eso es lo que a mí me interesa. Y muchas veces las notas no reflejan lo que ustedes han aprendido. Entonces, cuando hagamos nuestro primer ejercicio y lo revisemos, nos vamos a dar cuenta cómo es que los califico yo. ¿Listo? Precisamente por ese problemita de sus noticas. Comencemos entonces. Vamos a ver clasificación de los tipos penales. Les estoy compartiendo pantalla en este momento. Este es un Prezi, es un formato Prezi de la Universidad del Norte. Insisto, creo que no les envié este link como tal, pero se los envío, igual no es muy diferente. Entonces, ojo, lo que vamos a ver a continuación es lo que ustedes van a empezar a aplicar desde hoy en adelante en cada tipo penal que veamos. Es decir, no solo vamos a sacar los elementos que venimos trabajando, que son los ingredientes normativos de tipo, saber qué clase de sujeto activo es, de qué clase de sanción tenemos y cuáles son los verbos rectores, o si tiene varios, o si tiene uno, o lo que sea. ¿Listo? No solamente vamos a hacer eso, sino que también vamos a clasificar los tipos penales de acuerdo a estas clasificaciones que vamos a ver el día de hoy. Las clasificaciones que vamos a ver son estas 4, según su estructura, según su contenido, según el sujeto activo y según el bien jurídicamente tutelado. Hay más clasificaciones y quizás dependiendo del doctrinante van a cambiar, pero vamos a trabajar estas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que vamos a ver es según su estructura. Entonces, según su estructura, es una de las más amplias clasificaciones que existe. Es como tal el tipo penal, la forma como está redactado, como está construido. A eso es a lo que se refiere la estructura del tipo penal. El tipo penal es como si fuese un edificio. A veces es de un solo piso y a veces es de muchos más. A veces tiene unas columnas arraigadas en una cosa y a veces las tiene en otras. Entonces vamos a ver cómo funcionan esa clasificación inicial según su estructura. La primera clasificación, según su estructura, es el tipo básico o los tipos básicos o fundamentales. Los tipos básicos o fundamentales son los que contienen toda la información, el tipo penal original, el que nos describe en qué consiste el tipo penal, es decir, el que nos dice qué es un homicidio, qué es un hurto, qué es un secuestro, el que lo define como tal. Ese será el tipo penal básico o fundamental. Puede que hayan otros que tengan ingrediente normativo del tipo, verbo rector y demás, pero el tipo básico va a ser el que nos permite entender realmente a qué se refiere la conducta. Acá nos citan un ejemplo, que es el homicidio simple. Les agradezco no me rayen las diapositivas ni la pantalla. Es un tipo penal que define en qué consiste la conducta de carácter punible. Acá nos dicen el homicidio simple, que es el artículo 103, que ya lo hemos trabajado hasta el cansancio, pero existen otros tipos penales básicos. Vamos a ir, por ejemplo, al tipo penal del artículo 239, 240 y 241 del Código Penal. Entonces voy a dejar de compartirles acá y abro por acá nuestro código. Ay, ¿dónde está? No me deja, espérate. Como estamos trabajando desde internet, el Prezi, entonces molesta un poquito. Me imagino que no todos pudieron seguir todo el día la audiencia de Laura y Jessy, pero espero en lo poco que pudieron seguirla, los que pudieron seguirla, hayan entendido muchas cosas de las que hemos hablado acá. Ustedes vieron que por ahí hablaron de coautorías,
de autorías, de coautorías propias e impropias. Hablaron de varias cositas de las que hemos hablado acá, de conductas de carácter doloso, de omisiones de posición de garante, cosas que ustedes ya conocen en penal. Entonces, a ver, entremos por acá. Acá. Listo. Entonces, 239, 240 y 241. Si ustedes ven, nada más por los nomen juris, el 239 se refiere al tipo penal de hurto. El 240 nos habla del hurto calificado. Y el 241 nos habla de circunstancias de agravación punitiva. ¿Listo? De acuerdo a lo que vimos ayer, estas circunstancias de agravación del 241 son circunstancias de agravación genéricas o específicas. Específicas. Muy bien, porque van para un tipo penal en concreto, que en este caso sería el hurto. Ahora veamos el hurto calificado. Hurto calificado y dice, la pena será de prisión de 6 a 14 años si el hurto se cometiere. Ustedes pueden ver que en este tipo penal, acá en el hurto calificado, no aparece de ninguna manera especificado qué carajos es un hurto. No hay sujeto activo, no hay verbo rector, no hay nada. Dice, si el hurto se cometiere, pero no nos dice qué es hurtar. Para saber qué es el hurto, tenemos que ir al tipo penal original, que es el del 239. Y ahí sí nos dicen todo. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Este es el tipo penal básico, el del 239, porque en él encontramos toda la descripción, o si ustedes lo prefieren, la definición de qué es un hurto. Igual situación ocurre con el tipo penal de homicidio que veíamos ayer entre el 103 y el 104. Entonces, en el 103 está especificado qué es un homicidio y dice el que matare a otro. Eso es un homicidio. Mientras que en el 104 no tenemos nada de eso. Habrán otros tipos penales diferentes como el homicidio, pero que se refieren a otros tipos diferentes u otras modalidades de homicidio. ¿Listo? Entonces tendrán que explicarnos cada una. Entonces, siendo así, el tipo penal de carácter básico, es acá, es acá. El tipo penal de carácter básico o fundamental se refiere a esa clase de tipos penales, los que llevan en sí la definición de la conducta, los que se pueden aplicar solitos. Ayer les decía, no es posible que ustedes encuentren o que les hagan una imputación solo por el artículo 104 o solo por el 240 o solo por el 241. Tendrán que hacerlo siempre con remisión al tipo básico, porque en el tipo básico es en donde está construida la conducta. ¿Alguna pregunta hasta aquí de qué es un tipo básico o fundamental de esta primera clasificación según su estructura? Doctor Jonathan Díaz García. Doctora, buenas tardes. Entonces, para que se le impute el cargo, se tiene que invocar primero, sea bien en el homicidio o en se me fue, el 239, hurto, sí, se me fue la palabra. El agravante se pone primero el 103 y se invoca el 104 si es agravado. Y 239 se tiene que invocar para grabarlo con el 240 o 241, obviamente, ¿no? Con el 240 para o para grabarlo con el 241. Es decir, perfecto, ustedes van a encontrar imputaciones en donde, por ejemplo, en el caso del hurto les dicen hurto calificado agravado y va 239, 240 y 241. A veces solamente dice hurto agravado, entonces va 239 y 241. Y a veces dice hurto simple, solo 239. Pero si es que para hablar de hurtos yo siempre tengo que hacer remisión al tipo penal básico, a donde nos explican a mí qué es la, en qué el es la conducta, cuál es la conducta básica. Es decir, recuerden que en el principio de legalidad y en el que se materializa a través del principio de tipicidad, nos decían a nosotros que el legislador debe definir previamente cuál es la conducta, especificando qué es lo que no se puede hacer o qué es lo que se debe hacer. Y eso lo hacen los tipos penales básicos. Es donde nos señala exactamente cuál es la conducta
que se llama así, que se llama homicidio, secuestro, hurto, lo que sea, acceso carnal, eso. Ese es el tipo penal básico en donde aparecen como las definiciones de qué es cada cosa, de qué es cada tipo penal. ¿Listo? Ok. Doctora Carolina Parra. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, yo tengo dos preguntas. Mi primera pregunta es por qué siempre en el Código Penal aluden a él y no a la. O sea, es muy de género masculino. Las mujeres no cometemos delitos. En el sentido, por ejemplo, el artículo 103, homicidio, el que y no la que. Bueno, aunque hay otros artículos que dice quién. Entonces debería ser como más una modificación. Bueno, respecto al tema de ahorita, dado que el feminicidio está en el capítulo 2, ese sería un caso especial de que no se remite al 103, sino simplemente al artículo del feminicidio, el 104A. Así es, sí señora, porque el feminicidio se convirtió en tipo penal autónomo. Doctora Carito y todos, antes de que el feminicidio existiera en Colombia, es decir, antes de que mataran a Rosa Elvira Celi, porque el feminicidio se implementa en Colombia a través de la ley llamada Rosa Elvira Celi. Sí. Existía un agravante dentro del 104 que se refería y estaba en la parte final, que ustedes lo tienen incluso como derogado. Está en el 104, es el último numeral. El 11, profe, el 11. Numeral 11 dice, numeral derogado por el artículo 13 de la ley 1761 de 2015. La ley 1761 de 2015 es la ley Rosa Elvira Celi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese numeral 11 decía que la conducta estaba agravada, el homicidio estaba agravado cuando se matara a una mujer por el hecho de ser mujer. Así aparecía el numeral 11, antes de la ley Rosa Elvira Celi. Cuando se eleva a tipo penal autónomo, es decir, deja de ser un agravante específico del homicidio y ahora creamos un tipo penal a partir de eso, entonces se deroga el numeral 11 y se crea un tipo penal básico, autónomo e independiente que se llama feminicidio, en donde encontramos no solamente la circunstancia de agravación que existía en el numeral 11, que era el hecho de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, sino que además nos incluye otras circunstancias diferentes que analizaremos más adelante cuando veamos el feminicidio. ¿Listo? Entonces, efectivamente, doctora Carolina, cuando se crea el tipo penal de feminicidio, se crea un tipo penal autónomo diferente al homicidio, que se llama feminicidio. Existen otros tipos penales autónomos muy parecidos al homicidio, pero que no se refieren al 103, sino a otras categorías. ¿Listo? Y frente a por qué el legislador escoge el que o quién, y a veces dice los que, es como si siempre estuviera hablando de hombres, pero se refiere a la acepción de carácter general que incluye al ser humano, igual que cuando hablas de el hombre y estás incluyendo al hombre y a la mujer como seres humanos, es una interpretación de carácter gramatical derivada del uso de nuestro lenguaje a partir de la RAE, según el cual ese pronombre utilizado como el que no se refiere al masculino, sino al ser humano, igual que cuando dices el hombre. El hombre ha dañado la naturaleza. Entonces la mujer no, se refiere al ser humano como tal. ¿Me entiendes? No le está poniendo un género, sino está determinando al ser humano. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, sino que me parece como muy raro esta época. Lo que pasa es que con esta respetable ideología de género, hemos pretendido poner género a todo, incluso hasta las palabras que comúnmente usamos. Entonces ya la RAE ha sido clara en señalar que algunos de las acepciones que se consideran masculinas incluyen tanto a hombres como a mujeres y que no es necesario hacer la diferenciación y que eso tiene que ver mucho con la sintaxis y con el análisis gramatical que se haga del texto completo para saber si el que se está refiriendo al hombre o el que se refiere al ser humano, incluidos hombres y mujeres, como en este caso. ¿Listo, mi doctora Caro? Sí, profe, gracias. Oye, y gracias a ti también por el parcelador. Se me había olvidado escribirte entre toda mi loca vida, pero estaba pendiente de agradecerte. Así, profe, me falta el viernes. No te preocupes. Todo lo adelanto.
no te preocupes. Doctor Giraldo, Profe, buenas noches. buenas noches, doc. No, profe, de pronto ahora hacer un argumento ahí también y coayudar un poco a lo que acaba usted de contestar y pues a la pregunta de Carolina. Y es que el legislador ha tratado de hablar es del sujeto activo y del sujeto pasivo sin referirse ni siquiera al sexo, sino simplemente al sujeto. Entonces era simplemente ese aporte, profe. Excepto en el feminicidio, que sí nos habla de una mujer como sujeto pasivo. Pero bueno. Ujú. Y que incluso no siempre en el feminicidio se necesita que sean mujeres. Incluso entran en las comunidades LGBTI, porque si es por razón de género, no necesariamente son mujeres. Además, porque empieza la discusión de qué te hace mujer. O sea, mujer se entiende bajo el significado biológico, genético de el sexo que se te asigna al momento en que ven tus genitales, que además son solamente los externos, o es tu condición de ser mujer, el sentirte mujer, a pesar de que no tengas la biología de una mujer. Es perfectamente posible que alguno de los miembros de la comunidad LGBTI pueda llegar a ser víctima de un feminicidio. Eso puede llegar a pasar. ¿Listo? Pero también lo pueden hacer caer porque dicen que es el patriarcado que fue el que hizo esa definición. Imagínense. Yo realmente También prefiero no entrar en pues, posturas de carácter ideológico doctrinario sobre feminismos ni sobre patriarcados, Tema delicado. porque por lo general esa clase de discusiones implican absolutismos. Y cuando se hacen discusiones o debates centrados en posturas netamente absolutistas, nunca hay un ganador, ni se ni con la debate con religión, ni objetividad. la política, Entonces, ni con la como son subjetividades, pues no puede haber objetividad en un debate. ¿Listo? Listo. Entonces, ya sabemos que es un tipo básico o fundamental. Ahora, lo opuesto a un tipo básico o fundamental es el llamado tipo penal subordinado o complementado, también llamados complementarios. Estos tipos penales son como apéndices del principal, dependen de él por completo. No pueden existir solos, son como parásitos de ese otro. Ellos no tienen vida solos, no se pueden imputar solos. Son las circunstancias agravantes y son los calificantes, esos no se pueden tener en cuenta solos, siempre tienen que ir atados al tipo penal principal. Por eso es que a pesar de que hablemos de un homicidio agravado y solo hagamos referencia al 104, siempre tendremos que mencionar el 103 porque necesita el tipo penal básico. Es como si tú dijeras, ay, estos pulmones como respiran de bien, pero no tienen un cuerpo, o sea, necesitan un cuerpo. El tipo penal subordinado complementado es un complementario del tipo penal básico que lo desarrolla mejor o que le da una amplitud al diálogo del legislador para cambiar sobre todo la punibilidad. Entonces, por ejemplo, las circunstancias agravantes específicas que ayer analizábamos hacen parte de los tipos subordinados o complementarios. ¿Listo? Siempre se referirán a agravantes, a atenuantes, a calificantes. Lo que van a hacer es cambiar las punibilidades, pero siempre van a estar atados al tipo penal básico. De manera que es por eso que los tipos penales subordinados o complementarios realmente no son tipos penales. Son simplemente complementos de un tipo penal básico que lo desarrollan mejor a través de agravantes o de atenuantes para cambiar las penas. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a esta? ¿Tipos subordinados o complementarios? Ok. Ahora vamos a hablar de los tipos elementales o simples. Listo. Son los que describen una sola conducta, un solo convertimiento y se distinguen porque solo tienen un verbo rector. Recuerdan que cuando nosotros analizábamos el verbo rector, hablábamos de conducta única y de pluriconducta, ¿será que Conducta decía? alternativa, doctora. Y de conducta alternativa, exacto, son estos mismos, sino que los estudiantes los llaman distinto, algunos, pero son estos mismos. Los elementales o simples solo tienen un verbo rector, solo tienen uno: matar, privar de la libertad, acceder carnalmente, apoderarse
Son un solo verbo rector. Pero si tenemos varios verbos rectores, ya no serán tipos elementales o simples, sino serán tipos penales llamados compuestos. ¿Listo? Son los verbos rectores múltiples o de conducta alternativa. Entonces son tipos penales compuestos o de conducta alternativa, que tienen varios verbos rectores. Ahora, estos tipos compuestos a su vez se subdividen en dos, en los compuestos complejos y en los compuestos mixtos. ¿Qué tiene que ver o cómo se diferencian los compuestos completos de los compuestos mixtos, perdón? Los compuestos complejos, se refieren a dos o más conductas descritas en el que pueden conformar un tipo penal autónomo cada una, pero con una unión se crea la independencia creando un nuevo tipo. El compuesto, artículo 104, numeral 3. Y los mixtos se describen varias conductas y basta con ejecutar una de ellas para encuadrar el tipo penal. ¿Qué es lo que ocurre? Parece un trabalenguas. En los dos, tanto en los complejos como en los mixtos, tenemos diferentes verbos rectores. Pero la diferencia es que los complejos necesitan que se den todos esos verbos rectores o varios de ellos para que la conducta se pueda lograr, se pueda realizar. Mientras que en los tipos penales de carácter mixto, basta una de ellas para que estemos en el tipo penal. Me explico. Vamos, por ejemplo, a buscar este numeral que nos dicen acá, el 104, numeral 3, para que lo vean con mayor claridad. Dice, por medio de cualquiera de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y en el capítulo 1 del libro 13 del libro 2 de este código. ¿Qué nos está hablando? Nos está haciendo una remisión de una circunstancia de agravación específica del homicidio a un montón de delitos, que son todos los de contra la protección de los contra los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Esos son los tipos penales que están ahí. Humanitario. Entonces, se realiza uno de los homicidios atentando contra o utilizando alguna de las conductas propias Zona protegida. de del derecho internacional humanitario, es agravada. Es decir, nos está hablando de conductas que se necesita cometer una conducta primero para llegar a esta. Vamos a analizarlo como tal. Entonces, por ejemplo, ubiquemos el capítulo 2 del título 12. No es tan fácil cuando tenemos el código virtual, pero con el código, con el código en físico es más fácil. Nos dicen capítulo 2 del título 12. Título 1, título 2. El 135, profe, que es homicidio en persona protegida. Sí, pero espérate que lo quiero ubicar como tal. Es que aquí tengo, es el de procedimiento. Okay. Título 12. Dice, capítulo 2 del título 12. El título 12 se llama Delitos contra la Seguridad Pública y el capítulo 2 dice, de los delitos de peligro común o que puedan ocasionar grave perjuicio para la comunidad u otras infracciones. Entonces, vamos a ir a esos artículos específicos. Están en el 271, Y nos habla, por ejemplo, de conductas como el incendio. Cuando usted provoca un incendio y en sede de eso genera un homicidio, el homicidio está agravado. ¿Por qué? Porque lo hizo mediante incendio. ¿Ves? Porque es otro tipo penal. Entonces, ¿qué ocurre? Para que se pueda dar la circunstancia de agravación, se necesita una conducta intermedia, un delito complejo. Es decir, primero realizaste un delito y luego realizaste el otro. Camino de este grande, para cometer el homicidio, causaste un incendio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este incendio conllevó al homicidio. A pesar de que pueda haber un concurso de conductas punibles, lo cierto es que tú utilizaste un tipo penal autónomo como es el incendio para lograr cubrir o causar un homicidio. Entonces, lo que nos están diciendo, si usted realiza alguna de estas conductas intermedias, estaremos ante un tipo penal de carácter complejo. ¿Listo? Complejo. Mientras que las mixtas o los tipos penales de carácter mixto se refieren, por ejemplo, al 376. Al 376. No, 376.
Profe, el que acaba de explicar es el que hace referencia entonces en ese sentido como a las consecuencias que conllevaron a dicho resultado, ¿cierto? Hablando del incendio, porque finalmente esas Es la consecuencias... utilización de una conducta anterior para poder lograr otra. Es eso. ¿Listo? Doctor. Doctor. Bueno, no sé Señora, quién me estaba hablando. Listo. señora. Ahora, el tipo penal de carácter mixto, que se refiere, ojo, estamos viendo los tipos penales compuestos mixtos. Ya vimos los compuestos complejos, que son los que necesitan un tipo penal autónomo aparte. Cada uno es un tipo penal aparte, pero uno se convierte en fin del otro. Los tipos penales compuestos mixtos se refieren a los verbos rectores, también diferentes, pero constituidos en un mismo tipo penal y que cada uno de ellos hace que la conducta se cometa como tal. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del 375, conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia o más de 1 kilogramo de semillas de dichas plantas incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Listo? Acá yo sé que el inciso 2 dice otra cosa que se refiere a la cantidad de plantas y no sé qué, o de plántulas. Pero aquí lo que nos están diciendo es que mira cuántos verbos rectores hay. Cultivar, conservar o financiar plantaciones. ¿Listo? Cultivar, conservar o financiar. No se necesita que tú realices las 3 conductas para estar en el tipo penal del 375, sino que basta que tú o cultives, o conserves, o financies. Con realizar una de las 3 ya te van a imputar el tipo penal del 375. ¿Ves? Ahí está. Y miren que los verbos rectores aparecen en el mismo tipo penal, mientras que nosotros veíamos que en la conducta, o en el ejemplo anterior, el incendio está en un tipo penal distinto del agravante del homicidio. Y es un tipo penal completamente autónomo, pero nos dicen, si usted utiliza un incendio, por ejemplo, para producir un homicidio, este homicidio será agravado por haber utilizado el incendio, porque está dentro de uno de los delitos que están configurados en el numeral 3 del artículo 104 del Código Penal. ¿Listo? Doctor Jiménez. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. De nuevo. Doctora, es que quería, digamos, no sé si aportar un ejemplo de pronto más sencillo de entender en cuanto a los tipos complejos y los mixtos. No recuerdo el artículo, creo que es no sé si es el 169 o el 269, que es el secuestro extorsivo. Ese sería un tipo penal complejo en el entendido de que requiere primero de que se prive de la libertad a la persona y luego que se haga una exigencia dineraria para su liberación. Entonces, digamos que tiene 2 componentes, porque primero debe privarse a la persona y luego debe, digamos, menoscabarse el patrimonio de la misma o de sus familiares para que se consume el tipo penal, digamos, para que se materialice el secuestro extorsivo, porque de lo contrario sería simple. Entonces, hay 2 conductas que deben realizarse para que concurra el tipo penal. Eso sería un tipo complejo. Y el otro, pues, es similar al que usted estaba mencionando, pero yo había pensado en el tráfico, en el porte ilegal de armas, que también concurren varios tipos, varios verbos rectores, pero con la ejecución de cualquiera de ellos se entiende materializada la conducta. Doctor, frente a la segunda explicación, sí es verdad. Efectivamente, el porte ilegal de armas o el porte de estupefacientes son conductas de carácter compuesto mixto, es decir, tienen varios verbos rectores y con cometer uno de ellos ya estamos en el tipo penal. Pero frente al secuestro simple y al secuestro extorsivo, difiero de su opinión, doctor, porque el secuestro extorsivo tiene plena independencia, es decir, dice, el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho, cualquier utilidad, o para que se haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice temporalmente en medio de transporte con el propósito para obtener provecho económico bajo amenaza. Ojo, en este caso específico, nos está diciendo el tipo penal todo lo que necesitamos. No necesitamos una conducta intermedia. Ojo, no es que el incendio sea conducta intermedia del homicidio. No, no es eso. Lo que pasa es que específicamente el 104, numeral 3, está diciendo, si el homicidio se realiza mediante alguno de los delitos enunciados específicamente en el título, ay, se me olvidó el título,
En el título 2. Título 2, ¿qué? capítulo 2. Capítulo 2 del título 104, 2. numeral 3. Aquí está. Por medio de las conductas previstas en el capítulo 2 del título 12 y en el capítulo 1 del título 13, será agravado el homicidio. No es que siempre que usted tenga un incendio, automáticamente para que el incendio sea punible, usted tenga que cometer un homicidio. No. Es que el que es tipo penal compuesto complejo es el homicidio agravado respecto de estos tipos penales. No estos tipos penales respecto del homicidio agravado. Insisto, no es que usted cuando haga disparo contra un vehículo, que es otro de los delitos que están ahí, incendio o envenenamiento de aguas o alguna de esas cosas, automáticamente a usted no le puedan punibilizar el tipo penal como tal si usted no cometió un homicidio. No. Le están diciendo es, usted puede realizar esas conductas de forma autónoma y son tipos penales autónomos. Pero si usted, al desarrollar alguna de esas conductas, además incurrió en un homicidio, ese homicidio será agravado. ¿Ves? Diferente a lo que ocurre con el secuestro extorsivo y el secuestro simple. No es que se necesite primero secuestrar simplemente para luego secuestrar extorsivamente. ¿Por qué? Porque es que el secuestro extorsivo trae de por sí el verbo rector. Y el verbo rector dice claramente arrebatar, sustraer, retener o ocultar a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. ¿Ves? No es que nos haga remisión de alguna manera al 168 o algo así, sino que es un tipo penal completamente autónomo con varios verbos rectores y que incluso con uno solo de ellos no sirve para estar en el tipo penal. Lo que pasa es que este 169 es un tipo penal compuesto, pero mixto, pero no un compuesto complejo. ¿Listo, mi doctor? Listo, doctora, gracias. A ti. Doctor Mateo Arenas. Buenas noches, compañeros, y también a la profe. No es para hacer una acotación con respecto a la marihuana. Ley 30 de 1986 y en el decreto 613 del 2017 que permite tener hasta 20 plantas de marihuana en casa exclusivamente para consumo propio. Entonces quería hacer esa acotación. Es decir, Sí, puedes tener 20 plantas para que te las fumes tú o para que las utilices para hacer distintos tipos de productos, pero no para venderlas. O sea, pero no para vender pues el producto que saques de las plantas, ¿sí? O para vender tal vez en la calle lo que tú siembres, pero para el consumo propio sí se puede. Ojo, lo que pasa es que este tipo penal que está aquí, de conservación o financiación de plantaciones, ya viene con varias modificaciones. Aquí aparece, de hecho, la ley 1787-2016, en donde nos dice, las sanciones previstas en este artículo no aplican para el uso médico y científico del cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho según sus competencias, que es la posibilidad de la comercialización incluso de cantidades mayores a las que está diciendo el tipo penal, pero con fines científicos o médicos. Exactamente. Pero además, no podemos dejar de lado que todo el tipo penal, todo el capítulo 2 de este bien jurídico de los delitos contra la salud pública, el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, todos ellos están cobijados primero por organismos no sino tratados internacionales sobre lo llamada uso de dosis personal. O sea, tú puedes tener tu dosis personal. Yo puedo sembrar maticas en mi jardín, en mi ventana, porque son para mí. Yo puedo consumirlos en mi casa. Claro. Es mi dosis personal. El problema es si paso más allá de las que me permiten tener, porque ya se entiende que estoy como generando plantación, y si no las estoy generando para fines médicos o científicos, puedo hacerme acreedora a la sanción. Pero si es para uso personal, en la dosis permitida para uso personal, pues está permitido. ¿Listo? Es decir, doctora, que si yo tengo 20 plantas en casa y no las uso para fines científicos ni médicos, ¿me pueden imputar algún tipo de delito? Ojo, mira lo que nos está diciendo acá. Dice, primero, si la cantidad de plantas de que trata este artículo excediere de 20 sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será de tanto a tanto. Y la primera parte nos dice, ojo, más de 20 sin pasar de 100 ya es punible. Ahora vamos a ver el inciso 1, porque estos tipos penales siempre traen la pena al revés. El que sin permiso, financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que se pueda producirse cocaína, plantaciones de marihuana, de cocaína, o más de 1 kilo de semillas de dichas plantas incurrirá en prisión de 90 a
de 96 a 216. ¿Qué quiere decir, mi doctor querido? Que por debajo de 20 no es punible. No tiene problema. No Ok. tiene problema. Si vas de 20 a 100, la pena es este. Pero si ya superas la 100, la pena será esta. Es decir, que solo se pueden plantar más de las 20 con uso científico, para uso científico y médico, no para No. uso recreativo. Exactamente. Tú puedes, o sea, no puedes, alguna vez... Pero con licencia, ¿no? Con Sí, licencia, claro. claramente. Alguna vez escuché un caso así de un tipo que decía, es que estas 20 son mías y estas 20 son de mi amigo y estas 20 son de otro amigo. No, ya tienes 60, querido, están en tu casa. Ya Claro. no puedes hacer eso. Si tus amigos quieren que siembren en su casa. Exactamente. 20 de la mamá, 20 del papá y 20 de él. Es que esta me lo dio mi abuelita. No, esa no se puede así. ¿Listo? Maná de marihuaneros, ¿no? Y le pone nombre Gracias, a doctora. cada parte, a cada 20 le pone nombre. Esta es herencia de mi abuelita. Es que a ella le gustaba mucho. Listo. Ok. Gracias, doctora. Gracias, doctor Rubén Darío Ruiz. Es que tengo una duda con el tema de lo del incendio, profe. Estamos hablando de que se generó el incendio o generé el incendio, ¿sí? Y desafortunadamente hay un muerto. O que si yo generé el incendio con la intención de matar a esa persona. No tengo claridad en eso. O independientemente, hubo un incendio y maté a la persona, ya es una circunstancia, ya es un agravante. No. O Mira, tengo que haberlo generado con esa intención de matar. ok. Mira justamente lo que nos dice el 104, que es parte de la duda, ¿no? El 104 nos dice, circunstancias de agravación. Si la conducta descrita en el artículo anterior, o sea, si el homicidio se cometiere usando alguna de estas conductas, por medio de cualquiera de las conductas, es decir, tú vas a lograr, quieres el homicidio y utilizas el delito intermedio de el incendio, el disparo contra automotor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso el homicidio será agravado. ¿Qué tendrá que hacer la Estamos fiscalía? hablando de Demostrar que principal tú el tenías homicidio. la intención de causar el homicidio y utilizaste el delito intermedio para lograr el homicidio. ¿Qué pasa si yo quería primero el delito intermedio y accidentalmente causé el otro tipo penal? Es decir, causé el homicidio. En ese caso podríamos hablar de un doble eventual. Por ejemplo, en el disparo contra automotor, si yo no quiero matar a nadie, pero disparo contra un carro lleno de niños de colegio, pues yo creo que alcanzo siquiera a vislumbrar el peligro de que de pronto mate a algún niño. Y si lo mato, pueda que yo no quisiera como tal matar al niño, pero lo dejé librado al azar, es un dolo eventual, es evidente, es una situación de riesgo. Entonces, Okay. ojo, pueda que yo ni conozca al niño, pero si hay un dolo eventual, entonces en ese caso me dirán, está bien, tú no querías, pero de todas maneras, como lo hiciste mediante una de las conductas del tipo, del capítulo 2, del título 12, como es la del disparo contra automotor, la conducta está grabada. ¿Listo? No es un homicidio. Vale, profe, muchas gracias. Vale, doc. Doctora Ámbar. Buenas noches a todos. Profe, tengo dos preguntas. La primera es que, digamos, de acuerdo a la primera explicación de los tipos básicos fundamentales, entonces yo podría decir que un mismo tipo penal puede ser básico fundamental y a la vez puede ser de tipo elementales o simples, teniendo en cuenta que el básico fundamental tenemos como ejemplo el artículo 239, que es hurto, y en el tipo elemental o simple también aparece el hurto. Entonces, digamos que un mismo delito, por decirlo, una clasificación pueden estar en dos de esa clase que nos está explicando la profe, ¿cierto? En dos o en más. Y eso O que en estamos más. solamente viendo según su estructura. Porque cuando ok, ya perfecto. veamos las demás, entonces vas a encontrar que son, según estas son de este estilo, pueden ser de una o varios de según su estructura, de una o varias según su contenido, de una o varias según el sujeto activo, de una o varias según el bien jurídico. Lo que pasa es que si tú ves de las que estamos analizando acá, si bien hay unas que pueden llegar a compartirse, como por ejemplo el tipo elemental con el tipo básico, lo es cierto es que hay unas que se excluyen, es decir, no se puede ser básico y subordinado a la vez, ni se puede ser simple y compuesto a la vez, porque o tienes un verbo rector o tienes varios. Sí. Y en el tipo básico, o tienes toda la definición del tipo penal o lo complementas.
Estas dos no pueden estar en un mismo, o sea, no se puede clasificar un tipo penal como básico y a la vez como subordinado. Eso no se puede hacer, porque son excluyentes entre ellas. Es como si yo pudiera decir, bueno, vamos aquí a incluir a las personas que son hombres y aquí las que son mujeres. Entonces, o eres hombre o eres mujer. Yo sé, comunidades LGBTI y demás, pero ahora vamos a hablar en el sentido estricto de la genitalidad. O eres hombre o eres mujer. Listo. Ahora, vamos a escoger a las personas altas. Es posible que del grupo de hombres salgan personas altas y de las mujeres también salgan personas altas. Entonces podremos decir, estas son mujeres, pero además también son altas. Y estos son hombres, pero también son altos. Lo que no podremos decir es que un hombre a la vez sea mujer o que a la vez sea alto y a la vez sea bajo. ¿Listo? Ya, Porque perfecto. serían excluyentes entre ellas. Lo mismo ocurre con estas estructuras. Entonces, podremos decir que un tipo penal es básico y elemental a la vez, pero no podremos decir que es básico y subordinado a la vez, porque estaríamos diciendo que a la vez es hombre y a la vez es mujer, o a la vez es alto y a la vez es bajo. O sea, eso no funciona así. Son excluyentes algunas de ellas. ¿Listo, mi doctora? Sí, perfecto. Y la otra, bueno, más que una pregunta, es como para ratificar el concepto. Cuando estamos hablando del tipo elemental, del tipo compuesto complejo, quiere decir que es como esa unión de varias acciones, pero que cada una de ellas es delictiva por sí sola, ¿sí? El tipo compuesto mixto es que, El ojo, complejo. las dos son delictivas por sí solas. Lo que pasa es Sí. que, ojo, estas de los mixtos, los de los mixtos tienen varios verbos rectores y los complejos también. La diferencia, entonces, para que me lo entiendan mejor, los tipos penales complejos se pueden encontrar en diferentes bienes jurídicamente tutelados, para que me entiendan. A eso iba, doctora. O sea, son diferentes bienes, ¿cómo se dice? Bienes, no, perdón, me confundí. Tutelados jurídicamente, jurídicamente. Digamos, son diferentes, ¿cierto? Pero que al unirse o que depende uno del otro, como pasó como con el homicidio. O sea, es decir, está el incendio de que por sí es una conducta punible y está el homicidio. Lo que pasa es que cuando cometí el homicidio, pues fue a través del incendio, entonces eso fue un agravante, son diferentes. Mientras que en los mixtos pueden haber los mismos verbos rectores en la sola conducta punible, ¿sí? ¿Es así? Exacto, eso es más bien la situación, o sea, en el tipo Perfecto. penal mixto y en el complejo hay varios verbos rectores, en los dos tenemos multiplicidad de verbos rectores, pero la diferencia es que los complejos son tipos penales independientes que están en bienes jurídicamente tutelados distintos. Entonces, por ejemplo, el 104B está dentro de los tipos penales contra la vida e integridad personal, así se llama el bien jurídicamente tutelado. Y el 104B no, sino el 104. El 104 se refiere a circunstancias específicas de agravación del homicidio, es decir, solo aplican para él. Y los tipos penales de incendio o tipos penales de peligro común, incendio, disparo contra automotor, etcétera, etcétera, son tipos penales que están aparte en otro bien jurídico tutelado que se llaman contra el peligro común, conductas que puedan generar con peligro común y se refieren a no recuerdo si es al orden público, al bien jurídico del orden público. Entonces, mira, están en bienes jurídicamente distintos, pero a veces se conectan entre ellos. ¿Por qué? Porque utilizaron una conducta de allá para realizar un homicidio acá. Y entonces, ¿qué pasa? Que se convierten en complejas, ¿por qué? Porque los verbos rectores están regados en dos tipos penales distintos. El homicidio tiene uno que es el que matare a otro. Sí. Mientras que el incendio y los demás pueden tener distintos verbos rectores, cada una de esas conductas. Entonces, se vuelven complejos es porque se fusionan. Un bien jurídico, un tipo penal diferente en un bien jurídico distinto, se termina fusionando con otro. Se une con el otro. Se Okay, une sí. con el otro y se convierten en complejos porque tienen verbos Perfecto. rectores distintos, mientras que en el mixto los encuentras todos en un En solo uno tipo solo. penal. En un solo Perfecto, tipo penal. listo. Y con una de las conductas que realices ya estás dentro del tipo penal. Ya, listo, profe. Muchas gracias. Ya quedó entendido. Gracias. Listo. Ok. Doctora Carolina. Hola, profe. Con respecto a lo que mencionaba la compañera Ámbar, también me surgió una duda. Si el tipo complejo y los mixtos es lo mismo que el homogéneo y heterogéneo. No. O por ejemplo, cuando un padre comete incesto, pues obviamente que también acarrea, por ejemplo, la acción del acceso carnal. ¿No sería también un complejo?
Sí, pero no quiere decir que sea igual a un concurso. O sea, mejor Ok. dicho, no es, o sea, los concursos son la existencia de varias conductas, del mismo estilo o diferentes. Si son del mismo estilo, serán homogéneas. Y si son de diferente tipo penal, serán heterogéneas. ¿Ves? Son concursos homogéneos o heterogéneos. Pero a su vez podrá ser un tipo penal compuesto o un tipo penal mixto. Pero ojo, no siempre que hay concurso estamos hablando de tipo compuesto. No siempre. No siempre. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos concursos, que los veo como enredaditos con los concursos, ¿vale? Listo, profe, gracias. Gracias a ti, Caro. Entonces, doctores, ya vimos, recapitulemos aquí, abramos el campo de acción. Estamos viendo la clasificación de los tipos penales. Vamos a ver 4 grandes clasificaciones. Estamos viendo la primera, según su estructura, y dijimos que según su estructura, el tipo penal se divide en 6 categorías distintas. Ya vimos tipos básicos o fundamentales, tipos subordinados o complejos, tipos elementales o simples y tipos compuestos, que a su vez se dividen en compuestos complejos y compuestos mixtos. Vamos a ver las 2 últimas clasificaciones de acá y empezamos el ejercicio. Tipos especiales o autónomos. Son aquellos que además de tener elementos propios del básico, tienen otros que modifican los requisitos previos en el tipo fundamental. Entonces, Carito, por ejemplo, tú que me decías, profe, y el feminicidio es uno de estos. Es un tipo especial o autónomo, porque fue sacado aparte, tiene cosas del homicidio, pero es un homicidio especial, por unas circunstancias especiales que creó el legislador. Todas las clases de homicidio son tipos especiales autónomos. Así se llama feminicidio, es un tipo de homicidio especial que es sobre mujeres. Bueno, en teoría, ya vimos por qué. Pero todos estos, como el homicidio por piedad, el homicidio preterintencional, el homicidio culposo, todos estos son tipos penales especiales. Vamos a ver justamente esos, les dejé compartir. Vamos a ver justamente esos tipos penales, disculpen. ¿Sí ya les estoy compartiendo otra vez pantalla? Sí, señora. Ok, vamos a ver, por ejemplo, el 105. Bueno, el 104A es el feminicidio, que es un tipo penal específico, sí, un tipo penal específico o autónomo de homicidio. Porque mira, quien causare la muerte, causar la muerte es igual que matar, ¿sí? Es una modalidad de homicidio, pero es un homicidio especial porque tiene unas circunstancias específicas que sacaron al tipo penal aparte, lo crearon como un tipo penal autónomo. Pero hay otros también, homicidio por piedad y homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente mataría a otro, mira, si nos quitáramos la palabra preterintencionalmente, tendríamos exactamente lo que dice el homicidio, el que matare a otro. Pero la diferencia es que aquí le da una característica. Es un homicidio especial. ¿Por qué? Porque es un homicidio preterintencional. Homicidio por piedad. El que mataría a otro, pero por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en tanto. ¿Sí ves? Cada vez que le meten algo nuevo, además que se constituye en un ingrediente normativo del tipo distinto, está dándonos como clasificaciones de homicidios. Esos son tipos penales que fueron elevados aparte como autónomos, como tipos penales independientes, tienen un nomen juris propio, tienen toda la estructura de un tipo penal, tienen sujeto activo, verbo rector, todo, todo. Pero tienen algo especial y es que los diferencian de un homicidio normal o de un homicidio agravado, un homicidio siempre un homicidio agravado, porque tienen algo distinto, un ingrediente normativo del tipo distinto que los especializa en una modalidad de homicidio. Entonces, en este se llamará el homicidio preterintencional, en el otro el homicidio por piedad, por allá en el 109, por ejemplo, aparece el homicidio culposo, míralo. Y también tendremos entre esos al feminicidio, que es una modalidad especial de homicidio que se convirtió en un tipo penal distinto. ¿Claro hasta ahí, doctores? ¿Alguna pregunta frente a esta clasificación? Doctor Montaño. Buenas noches, profesora. Es que, pues, yo sé que los ha explicado y eso, sí, pero si es tan amable,
digamos, del tipo básico, ¿qué artículo le aplicaría el tipo? Sí, o sea, de los 6 que hemos visto, de los 6 tipos penales, si nos puedes regalar un artículo como haciendo a ese énfasis. Pues doctor, creo que los he hecho en cada uno. Si quieres te los recapitulo. Sí, pero algo así muy genérico. O sea, sí, yo lo tengo, sí, yo sé que los ha explicado. Pero digamos, básico, fundamental, artículo 103. El último que nos dijo, digamos, elemental simple, 271, que es la calumnia. Así, más o menos, ¿sí? Doc, eso ya lo hicimos. O sea, yo les he dado cada artículo de ejemplo en una de las modalidades. O sea, por ejemplo, en el básico fundamental les di 2, el 103 y el 239. En el subordinado complementario les hablé del 104, del 240 y del 241. En el tipo penal elemental o subordinado, les hablé de nuevo del homicidio 103 y de nuevo del hurto 239. Y también de la calumnia, si quieren, porque esos todos traen un solo verbo rector. Ahora, en los compuestos complejos, les hablé del 104 numeral 3. En los compuestos mixtos, hablamos del 375, del 376 y del porte ilegal de armas, que es el 2... No, es el... Me olvidó. 345, 346. Me olvidó. Porte ilegal de armas. 375 tal vez es. 375, profe, creo que es. Sí, 375, igual no sirve el 376, porque el 375 es porte ilegal de armas de uso de defensa personal. Bueno, así se llamaba antes, ahora se llama tráfico, fabricación o porte de armas de fuego o municiones o, míralo, 365. De fuego, accesorio, partes o municiones. Este es el 365 y este es el 366, que es de uso privativo de las fuerzas militares, de uso restringido. Armas de uso restringido. Entonces, si tú ves todas las que tienes acá, el 365 y el 366, todos tienen multiplicidad de verbos rectores y basta con que tú realices uno para que estés en el tipo penal como tal. Entonces, esos son clasificación de tipos de carácter compuesto mixto. Ahora, hablemos del que estábamos hablando ahorita. Estábamos hablando del tipo especial o autónomo, que son como clasificaciones o especificidades de tipos penales a través de tipos penales distintos, como clasificaciones de homicidios. Entonces tendremos el feminicidio, que es el 104A, tendremos el homicidio preterintencional, que es el 105, tendremos el homicidio por piedad, que es el 106, el homicidio culposo, que es el 109, dentro de algunas de las situaciones específicas, o sea, de los ejemplos que podríamos dar ahí. ¿Listo, mi doctor? Perfecto, profesora, eso era. Muy amable, gracias. Tipo penal en blanco. Este lo utilizan muchísimo, o sea, bueno, pues es una de las clasificaciones que más problema genera, en el sentido en que es muy común. Los tipos penales en blanco tienen un problema, y es que si bien pueden llegar a ser tipos autónomos, no nos trae toda la información que necesitamos dentro del artículo para entender que es un tipo, para entender el tipo penal. A veces se remite a otros artículos dentro del Código Penal y a veces se remite a otras normas, incluso no al Código Penal. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del tipo penal, acá, del artículo 229, si no me equivoco. La inasistencia alimentaria aplica, ¿cierto, profe? También. Sí, señor. Creo que ese es el 229, ¿no? ¿No es? Ah, no, esa es la violencia intrafamiliar. No, esta no. Se me olvidó cuál es el... 233 es el de la inasistencia. Gracias, se me había olvidado. Es que yo casi no trabajo en municipales, entonces se me olvidan los artículos de municipales, de competencia de municipales. 233. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge, compañero, compañera permanente. Esto de
a la prestación de alimentos legalmente debidos, nosotros si no sabemos una gota de civil, no sabemos nada de eso. ¿Quiénes son las personas a quien legalmente le debemos alimentos? Para eso hay que ir al Código Civil, en donde nos dice de los alimentos y la obligación a quién se le deben dar alimentos. Entonces, para entender el tipo penal de inasistencia alimentaria, este es un tipo penal en blanco. ¿Por qué? Porque la información no está completa ahí en el tipo penal para entenderlo, sino que nos toca irnos al Código Civil para entenderlo. O sea, toca ir hasta el Código Civil y ver a quién le debemos legalmente alimentos para saber si en mi caso se da o no la inasistencia alimentaria dentro del proceso penal. Es tipo penal en blanco. ¿Cuál más? La omisión de agente retenedor. Ese es otro tipo penal en blanco. Dame un segundo. Cayó el código. Doctora, disculpe. Señor. La violación a medida sanitaria también es un tipo en blanco porque nos remite a la resolución que haya adoptado el gobierno prohibiendo tal o aceptando tal cosa en medio de una emergencia, digamos, sanitaria. Sí, señor, ese es otro ejemplo. Veamos el 402, por favor. 402. Profe, en un caso pueden haber dos procesos, uno penal y uno civil. En muchos casos pueden haber procesos en todos los frentes de las jurisdicciones. Y en un caso de esos, ¿cuál prima más, el penal o el civil? Son independientes. Es que son independientes, solamente existen unas figuras específicas, incluso no sé si todavía sobreviven, que se llaman las figuras de prejudicialidad. Entonces, algunas veces la figura de la prejudicialidad detiene un proceso hasta que se falle el otro. Pero por lo general eso no se da entre jurisdicciones. Ok. Y sí existen, doctora, aún persisten esas prejudicialidades. Ok. Lo que pasa es que como esos son campos por allá lejos de mi entendimiento penal y administrativo, entonces por allá yo me entero de esas cosas, pero sé que existen. Vean este 402, dice, el agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los 2 meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente, o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigue dentro del término legal, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Mira cuántas palabras no entendemos de ahí. No nos está diciendo en ningún momento quién es un agente retenedor o quién es un autorretenedor o cuál es el concepto de retención en la fuente o cuándo fue la fecha fijada por el gobierno. Para ir a todo eso nos toca salirnos del ordenamiento penal, ir al tributario para entender qué es esto. Que es un tipo penal incluso de sujeto activo calificado, ¿no? Porque solamente nos habla de agente retenedor o autorretenedor. No es cualquier persona la que lo puede realizar. Entonces, este tipo penal es uno de los que se llaman normas en blanco. Ya vimos 2 ejemplos de normas en blanco con remisión externa del Código Penal. Ahora vamos a ver normas en blanco con remisión dentro del mismo Código Penal. Uno de los más comunes es el artículo 205 del Código Penal, que nos habla del acceso carnal violento. Y dice, el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia. Entonces, claro, pues como es un tipo penal con el que estamos un poquito más familiarizados, uno empieza a echarle globos a eso de qué es acceso carnal y qué es violencia. Pero resulta que este 205 hace remisión a 2 artículos diferentes, que son el 212 y el 212A. El 212 nos dice qué es un acceso carnal. Para efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Esto es un acceso carnal para el legislador. Entonces, para lograr saber si hay un acceso carnal en términos del 205, primero tendremos que ver si se dio alguna de las conductas que dice el 212. Alguna de estas conductas de acceso carnal. Pero además, como es violento, tendremos que entender que es el 212A, en donde nos define qué es la violencia.
Y dice, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso del poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Todo eso es violencia. Entonces, para entender el artículo 205, tenemos que interpretar el 205 con el 212 y el 212A. ¿Ven? Es una norma penal en blanco porque hace remisión a dos normas diferentes que nos explican, y están dentro del mismo código, que nos explican qué es un acceso carnal y que nos explican qué es un acceso carnal, o sea, qué es una conducta de carácter violento dentro de los delitos de carácter sexual. ¿Hasta ahí entendimos? ¿Alguna duda, mis amores? Profe, una pregunta, qué pena, aquí entre adultos, digamos, en ese punto del acceso carnal violento. Yo una vez estaba hablando con una periodista y ellos dicen que también es acceso carnal violento cuando, digamos, también, digamos, por decirlo, introducen los dedos en las partes íntimas de una persona. Sí, señor. Sí, ya sería así. Mira, solo con eso. Sí. Te voy a dar ¿cómo se llama eso? Un adelanto informativo, última hora, noticia, boletín. 212, dice. Ponle cuidado lo que nos dice. Se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril, pene, cuando meten el pene por vía anal, por vía vaginal o por vía oral. Cualquiera de esas es una penetración, es un acceso carnal. ¿Listo? Pero también dice, ojo, también lo serán la penetración vaginal o anal, o sea, que le metan algo por la vagina o el ano, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que le tienen que meter? Otra parte del cuerpo humano, que incluye así dedos. sea la lengua. Así sea la lengua. U otro objeto, un consolador, un palo, un muñequito, lo que sea, un bombón, lo que sea, u otro objeto, pero siempre y cuando se lo introduzca por vía anal o vaginal. Profe, o sea que si yo cojo un consolador y se lo meto por la boca, ¿entonces es acceso carnal? No, porque dice que para que sea otro objeto solamente puede ser por vía vaginal o anal, pero no por vía oral. ¿Ves la interpretación de la norma? Esos Profe, son informativos del tipo. pero cuando se le obliga a la mujer, digamos, por amenaza de que haya una interacción bucal, hay que... Doctor, es Sí, penetración igual, porque la estás obligando. Por eso. ¿Ves? Porque le estás Alguien metiendo decía que el eso pene también por la era como- vagina y ella no quiere. La estás obligando a que te haga sexo oral. Ahora, esta es típica. Ustedes se adelantan siempre a los delitos sexuales. Les llama mucho la atención, chicos malos. Es importante tener en cuenta que bajo la definición del 212, no es que los hombres accedan a las mujeres, es que cualquiera accede a cualquiera. Por ejemplo, si una mujer introduce sus dedos en el ano de un hombre, está accediéndolo carnalmente. Si otro hombre penetra a otro hombre, está accediéndolo carnalmente. Pero si ese cuento que le echan a uno a veces de mi amor, yo no quería, fue ella que me violó, olvídate de eso. ¿El pene de quién es? Tuyo. ¿A quién penetraron? A ella. Ella no te violó a ti porque ella no te penetró a ti. Tú la penetraste a ella. Bajo el acceso y si lo, carnal, y si lo amarran a uno, y la se monta la... Sí, ha pasado. Ha pasado. Pero Claro, entraríamos a ver una pero cosa, no está en profe. el tipo penal, niños. No está en el tipo penal, profe, y hablándolo sinceramente, actos o sea, hechos diversos. para que eso suceda, se supone que si uno lo habla en términos ya de cometer la acción, para que el hombre se sienta violado, digamos que la mujer viole al hombre, pues se Tiene que supone que penetrarlo primero... por el único hueco que le queda, doctor. Claro. O sea, Entonces, si a mí mi novio, doctores, esa si a norma mí es mi muy novio, injusta. si a mí mi novio me llega con el cuento de que lo violaron, yo me siento a llorar con él, pobre tipo, o sea, lo penetraron por vía anal, pobrecito. Profe, Eso esa norma no es equitativa. Claramente. No es porque, equitativa. No claramente. es equitativa. Mira. O sea que como no está es permitido que lo violen a uno. No, no es que esté permitido que lo violen a usted, es que lo que usted escribe como violación no es violación. O sea que si a usted una mujer o un hombre lo accede por vía anal,
siendo usted un hombre, porque no es que ese es el problema, usted no tiene vagina, entonces pues ¿cómo lo accedemos por la vagina? Y si lo accede por Nos queda, por nos vía queda oral, la boca y nos queda el ano. Pero entonces, ¿qué pasa? Por la boca será acceso si le metieron un pene por la boca al hombre. ¿Y un seno no vale? ¿Ah? Si le meten un pene por la boca al hombre, pues sí, porque es un miembro viril por vía oral. Y el hombre también tiene boca igual que la mujer. Doctora, ese es ahí el me nace una problema. duda. Pero entonces, ojo, si al hombre no lo están accediendo por vía oral, solo le queda un orificio posible porque él no tiene vagina. Y es el ano. Y para que el ano de uno, o sea, de una persona se entienda como accedido o penetrado carnalmente, tiene que ser penetrado o con otra parte del cuerpo o con otro elemento. Entonces, si una mujer te violó a ti, es porque te introdujo una parte de su cuerpo de mujer por tu ano. Doctora. O incluso, sí, por tu ano o por tu vagina. Pero como tú no eres mujer, no tienes vagina, entonces solamente te queda el ano. Porque si incluso si te mete, por ejemplo, los dedos en la boca o un seno por la boca, es otra parte del cuerpo, ¿no es cierto? Pero lo que dice otra parte del cuerpo, acá dice por vía vaginal o anal, no dice oral. ¿Ves? Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, muchas películas que ustedes ven, cogieron y amarraron a un señor y antes de eso le dieron Viagra, entonces el tipo no quería, pero entonces le produjeron la erección, no es porque él estuviera excitado, sino porque se la produjeron. Y entonces así la mujer logró ser penetrada. Sí, puede llegar a ser un acceso carnal, pero bajo el estricto sentido de la norma, no lo es. Principio Es de un que abuso. si no estamos de acuerdo, pues hay que modificar la norma. ¿Listo? Doctora, pero igual que con los niños, ¿se determinaría como un abuso? Exactamente. ¿Qué pasa actos cuando el sexuales acceso, abusivos. doctores? ¿Qué pasa cuando el acceso no se da en estas condiciones? Podremos hablar de un acto sexual diverso al acceso carnal, que sí es una conducta Así es, punible como tal. Entonces, por también es punible. ejemplo, estas mujeres que seducen a menores, que se han visto muchos casos a nivel mundial y en Colombia. Por ejemplo, yo soy la profesora de un niño de transición y entonces yo hago que el niño de transición me penetre a mí. O sea, realmente la que estoy siendo penetrada soy yo. Entonces yo no estoy violando al niño, pero sí estoy sometiendo al niño a un acto sexual diverso. No lo estoy penetrando a él, lo estoy obligando a que me penetre a mí. Ese es un acto sexual diverso. ¿Listo? En ese caso específico de cuando la agresora es mujer sobre un menor o sobre un hombre incluso, que puede llegar a obligarlo a que la penetre. O sea, me está obligando a que la penetre. Yo no lo quiero hacer, es un acto sexual diverso, no un acceso carnal porque la norma no nos lo permite. ¿Listo? Yo sé que tienen miles de dudas frente a esto, pero no estamos en clase de delitos sexuales y son las 7:21. Doctor Alejandro Rodríguez Guzmán. No, profe, era que hay un compañero que hace una pregunta por el chat como para que la profe la mirara. Espérame un segundo, a ver, chat. Ven muchas películas, jajaja. También No, se hay puede una que ir a dice normas José Luis Blanco. internacionales en los tipos penales en blanco, sí, a veces sí. Sobre todo cuando estamos hablando de delitos contra el derecho internacional humanitario, son delitos con remisión o tipos penales en blanco con remisión a normas internacionales. ¿Listo? ¿Era esa la pregunta, mi doctor? Sí, profe, la pregunta que colocaba el compañero ahí en el chat. Ok, listo. Entonces, volvamos por acá. Dejen el delito sexual de lado y sigamos en lo que estamos. Entonces, vean, según su estructura, son 6 clasificaciones distintas. Algunas de ellas se excluyen entre ellas, otras no. Estos tipos penales, según su estructura, son solo la primera de las clasificaciones que vamos a ver. ¿Listo? Doctores, a mí se me pasó aquí el tiempo, son las 7:22 y no creo que 40 personas alcancen a pasar en un minuto porque nos implicaría 40 minutos. Entonces, siendo así, no vamos a alcanzar a hacer hoy el ejercicio. Se aplazaría para mañana. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Como ya lo aplazamos una vez, vamos a permitir que entren 20 más. Es decir, van a haber 60. 60 personas, cada una de a 1 minuto, y mañana empezamos de una con el ejercicio, pero recuerden que solo levantan la mano cuando yo les diga. No entran una vez
poniendo la mano, ¿listo? Doctor Rubén Darío, señor. Es que yo mañana tengo una cita médica, profe. Ay, doc. Y yo tengo preparado mi ejercicio. Unos 20 hoy sí Eso sí es una situación que me, como para que comience. que me pone Profe. en condición de... Bueno, Usted entonces no había- hagamos una cosa. no había Vamos a comentado- recibir, señor. Usted no había comentado días anteriores que usted mañana jueves iba a tener una audiencia o algo así, no sé si... Ah, sí, profe, su merced comentó que no podía mañana quizá tener clase con nosotros. Sí, pero la aplazaron. Ah, ok, listo. Consecuencias de la virtualidad. Consecuencias de la virtualidad. No, es que se le cruza una audiencia al otro defensor con una audiencia con preso, con la mía, entonces va a pedir aplazamiento. Por eso es que no los molesto. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿listo? Vamos a garantizarle el derecho a 10 personas que pasan hoy fuera de las 60 de mañana, ¿listo? Entonces levanten la mano 10 primeros, incluyendo al doctor que no puede mañana, para participar hoy en el ejercicio. Obviamente no voy a dar respuestas hoy de nada, porque seguimos en juicio en proceso para mañana. Entonces vamos a ver a los 10 primeros. Claro. Por favor, que no se pasen del minuto. ¿Listo? Porque entonces empiezan a perjudicarnos a todos. Comencemos con la doctora Carolina Parra Pulido. Buenas noches, profe. ¿Levantó la manito? ¿Quién es? ¿El que dijo que no podía mañana? Perdón. Rubén Darío Ruiz. Espérate a ver si lo veo por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No está entre los 10. Pero toca meterlo ahí, doctor. O sea, serían 11 con usted. Los 10 primeros y usted que sería el número 11. ¿Listo, doctor? Vale. Para que usted pueda participar hoy. Entonces, esto es parcial 1. Profe, si quiere yo le cedo mi turno y yo sigo de segundas al compañero, ¿sí? Gracias, doctora. Muy Gracias, querida. Carol. Gracias. Listo. Primero, entonces el doctor, ¿cómo es que te llamas, Rubén? Rubén Darío Ruiz. Listo, doctor. Tienes un minuto. Contesta las Bueno, preguntas. ok. Entonces, el ejercicio planteaba dos preguntas básicas, ¿no? ¿Qué tipo penal se le podía imputar a la señora Juana y a los miembros de la iglesia? ¿Sí? Entonces, a las personas, a los miembros de la iglesia, se les imputaría el cargo de genocidio, ¿sí? Pues el sujeto activo es simple, ¿sí? Y el ingrediente normativo habla de las personas que pues porque ellos los mataron, porque eran un grupo con una ideología distinta, una religión específica, y con base en eso es que pues los atacaron y los asesinaron, ¿sí? Y a la señora Juana, ese es el artículo 101, y a la señora Juana pues el artículo 102, que es la apología al genocidio. El artículo habla, pues también es un sujeto activo simple, pues el tema es difundir ideas que promuevan el genocidio, que promuevan el antisemitismo, y pues como ella estaba en su iglesia promoviendo eso, diciendo que ellos eran pues la única religión que tenía validez, y se aprovechaba de esa circunstancia para que mataran a su esposo y a su amante, ¿sí? Incitando a las personas de la iglesia a que los mataran, porque ellos pertenecían a una religión que no era la de ellos. Entonces, así como resumiéndolo así, fácil, eran esos dos. Ambos son como por autoría, ¿sí? Bien la señora Juana en la apología del genocidio y bien los miembros de la iglesia en el tema de genocidio. Listo. Gracias, doctor Rubén Darío. Doctora Carolina usted, Parra, ahora sí. Listo. Yo lo dividí en dos tiempos. El primer párrafo en un tiempo en el cual la señora Juana hace la invitación de debemos acabar con todos los seres humanos, bueno, con todo lo que explicó en el primer párrafo. Para mí es una invitación a la apología del genocidio, el artículo 102, lo cual hace como participación como autora. En el segundo párrafo es otro tiempo, la cual la señora Juana ya convence a las personas de este hecho, y yo tengo unas ciertas dudas en mi análisis respecto a si es autor o es determinador, dado que autor en capacidad, en teoría del dominio del hecho, actuación se da en forma directa o a través de otro que utiliza
de forma instrumental, autoría mediata o intelectual, a la señora Juana. O como determinador es aquel que conscientemente, sin desplegar una actividad esencial en la ejecución del plan a través de diversos medios, logra influir en el autor de forma determinante. Esto lo tomé de la sentencia C015 del 2018. Bueno, ¿por qué no tomo el delito? Primero comencé como ¿por qué no de los delitos? ¿Por qué no genocidio? No, espera, Porque, espera. Carito, vamos despacio. Juana es autora de apología al genocidio. Si me dices que es autora intelectual o determinadora, no nos definimos muy bien cuál es. no, ese fue mi análisis, profe. Estoy como, aún no sé si será autor o determinador. Porque ¿Pero de qué delito? No, ese fue para el delito. Por eso, o sea, primero porque autor. Y ya voy porque el delito. Entonces, el delito, los que voy a señalar son estos. Lo siguiente, homicidio doloso agravado, artículo 104, numeral 1, por ser el cónyuge o compañero permanente, o sea, el esposo. En concurso homogéneo, ¿por qué? Porque es el mismo bien jurídico tutelado que es la vida y es el mismo tipo penal y simultáneo. Con homicidio agravado, artículo 104, yo tomé el numeral 7, ¿por qué? Porque está colocando a las víctimas en situación de una inferioridad, en el sentido en que se puede presumir que es un número mayor al de ellos, los miembros de la secta. ¿Por qué no genocidio? Porque ella no quería, o sea, no quería destrozar una destrucción total o parcial, sino la razón real era por venganza. Y eso está en ingrediente normativo del tipo, cómo se puede probar una pertenencia, cómo se puede probar la pertenencia de las víctimas al grupo y si de verdad fue un daño sistemático al grupo, no lo hizo. ¿Y por qué no feminicidio? Pese a que tiene relación de amistad la señora Juana con María, no hay una violencia anterior ni sistemática. Listo. Ese es en el caso de Juana. Apúrate que se te acaba el tiempo, Caro. Miembros del grupo. Bueno, profe, ya para el segundo ítem, que son los miembros, yo los puse en coautores impropios, porque no sabemos si todos realizaron la acción. Yo tomé una parte como un análisis si hay ausencia de responsabilidad. Artículo 32, numeral 8, en donde dice que se obre bajo insuperable coacción ajena. O también lo podemos denotar en análisis en un delito de los miembros, en el cual sería homicidio agravado, artículo 104, numeral 7, por el mismo tiempo por inferioridad en concurso homogéneo y sucesivo. Listo, profe, gracias. Ok, gracias. Listo, Carolina. Vamos con Carolina Ruge. No, espérate, no es Carolina Ruge. Disculpe. Es Andrés Eduardo Dueñas. Se me había movido el cursor un montón. Andrés Eduardo Dueñas. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, señor. Ok, profe. Bueno, en el caso mío, analizando el texto y pues la parte argumentativa que está acá y descriptiva, pues no considero la parte de genocidio ni apología, ¿sí? Aunque en el primer párrafo lo conllevaría uno a eso, pero no la considero. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo ya me especifica que fue porque descubrió a Pedro y a María en una situación de amantes, ¿cierto? Entonces ya es un tema que ya no sería genocidio. Para mí sería un homicidio, en este caso, artículo 22, dolo directo grado 2. ¿Por qué dolo directo grado 2? Porque hace referencia a lo siguiente. El sujeto agente tiene la seguridad de que con su conducta habrá consecuencias necesarias previstas como infracción penal. Entonces aquí hace referencia a que Juana sabe lo que ella está, o sea, está decidida a que mueran pues estas dos personas y ella sabe lo que puede conllevar con su conducta y tiene la voluntad de hacerlo. Y ella lo realiza por intermedio de los miembros de la comunidad en este caso. Entonces allí los miembros, Juana sería autor, artículo 29, y los miembros, en este caso, de acuerdo al artículo 30, serían partícipes. ¿Por qué lo considero que son partícipes? Porque hace referencia, son partícipes el determinador y el cómplice. En este caso, los que determinan la acción, los que la materializan, son los miembros de la comunidad a la cual le hacemos mención. Y pues la parte penal hablamos del artículo 103, homicidio, y pues como lo refiero, dolo, en el caso de Juana por la acción generada hacia Pedro y María. Reitero lo siguiente, no considero que sea genocidio ni apología, porque si bien
como lo dicen los compañeros, hace referencia al tema de cultos, religiones y demás, como lo dice el primer párrafo, pero en el segundo nos damos cuenta de que ya el tema ya no es por toda la comunidad, sino específicamente porque son amantes Pedro y María, profe. Muchas gracias. Gracias, Doc. Tú eras... Andrés Dueñas Montoya era yo. Andrés Eduardo Dueñas, sí, señor. Karen González. Doctora Karen González. Tiene prendido el micrófono y no se le oye nada. Karen. Karen. Algo pasa con el audio de Karen. Vamos a ir a... Siga, sí, eso iba a decir. Vamos a ir avanzando con los demás, a ver si de pronto Karen alcanza. ¿Listo? Nicolás Sandoval, número 5. Doctora, muy buena noche. Buenas noches. Doctora, en cuanto a el intercrímenes, para mí, con el respeto de los compañeros, no hay apología al genocidio. De hecho, usted explicaba en las primeras clases que el hecho de pensarlo y no ejecutarlo no daba pena. Esto se trata de una venganza pasional. Entonces, la señora Juana estaría haciendo homicidio agravado con concurso heterogéneo con homicidio simple, que sería al amante de su esposo. En cuanto al punto 2, de las personas o los miembros de la iglesia sería homicidio simple, también podría ser coautoría o complicidad. ¿Por qué justifico esta respuesta? Porque la señora Juana es el actor intelectual. Ella es la que dicta cómo y cuándo se debe realizar la conducta punible, pero no es la que la realiza. Entonces, el doctor Reyes Echandía lo define como provocador, instigador o actor intelectual, quien se reconoce como la persona que induce a otro a que realice un hecho punible. El determinador es la persona que gesta la idea criminosa y la transmite. Pero en el supuesto imaginario que estamos hablando de todo un conglomerado de iglesia en la locura, que porque les dieron la orden, habrá unos que le cayeron a golpe o los ultimaron, que fueron los reales autores, los determinadores, los que realizaron la acción, otros que no alcanzaron, pero lo encubrieron en la modalidad de cómplice, y otros que hicieron la coautoría, que le pidieron haber facilitado los medios. Eso ya sería en la entrevista y la fiscalía tendrá que entrar a investigar cómo, cuándo y qué personas habían en el momento de los hechos y en qué grado de participación se les puede dar el homicidio simple en coautoría o complicidad, doctora. ¿Listo? Doctora Karen, ¿ya tienes audio? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Es que me Karen, tocó conectarme. Sí, es que no sé qué le pasó a mi celular y me tocó conectarme desde el computador de mi hija, por eso aparece Isabela, el nombre. No te preocupes, dale pronto, mi doctora, por favor. Ok, entonces estaba diciendo que para mí, Juana, que es la directora de esta iglesia, la catalogué como la autora porque realiza la conducta punible utilizando a otros, que en este caso serían los miembros de la iglesia, como instrumento para que pues se genere dicho homicidio, ¿no? Los miembros de la iglesia son coautores impropios para mí, mediante un acuerdo por el cual les dice Juana, realizan pues esta conducta y terminan matando pues a María y a Pedro, si no estoy mal. Para mí ellos dos, tanto los miembros de la iglesia como Juana, son partícipes. Eso pues es lo que yo puedo hacer. Doctora, los miembros de la iglesia son autores impropios y partícipes. ¿De qué conducta? Homicidio doloso. Juana, homicidio doloso. Y los miembros de la iglesia son coautores impropios, mediante el acuerdo que llegan, el acuerdo criminal, por decirlo así, que llegan con Juana, aunque no estaban, obviamente Juana tenía el motivo del dolo, pues, por la infidelidad que le estaba haciendo su esposo, y ellos estaban, los miembros de la iglesia estaban siendo, pues, obviamente,
manejados a través de otro factor que era por ser integrantes de no sé qué otra religión que no era de los extraterrestres, si no estoy mal. Listo. Gracias, doctora Viviana Baos. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Compañeros, a ver, yo les hablo rápido y claro. Con base en el caso, ¿sí? Para mí Juana es autora de apología del genocidio. Eso lo puedo observar en el artículo 102 del inciso 1, que ella difunde las ideas dentro de la iglesia, bueno, como decimos nosotros en lo coloquial, le lavan el cerebro, ¿sí? Para mí es autora mediata o intelectual de homicidio doloso y agravado, ¿sí? En el artículo 104 del numeral 1, que es el cónyuge, en concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio simple o agravado en el artículo 104, número 7. ¿Sí? Para los miembros de la iglesia, coincide mucho con lo que dice Carolina, que son de tipo, error de tipo en el artículo 32, yo lo veo en el inciso 10, ¿sí? Y son coautores de homicidio agravado en el 104, numeral 7 y 4, en concurso homogéneo y sucesivo. Ese es mi aporte, doctora. ¿Coautores, doctora? Coautores, sí, señora, los de la iglesia. Y ella es autora de apología de genocidio y autora mediata o intelectual de homicidio doloso y agravado. ¿Coautora homicidio agravado en concurso o solos? En concurso ella en concurso heterogéneo y simultáneo con homicidio simple agravado, artículo 104, numeral 7, y ellos coautores homicidio agravado 104, numeral 7 y 4 en concurso homogéneo y sucesivo. ¿Sí? Pero pues también lo tomé como del artículo 32 porque para mí es un error de tipo. Gracias, doctora. Baos. Profe, disculpa la interrupción. Yo te envié en pantallazo por interno de la lista de manos alzadas y a la compañera Angélica Vallejo se le bajó la mano y viene después de David Augusto Cortés. Vale, sí, porque sigue él, David Gracias, Augusto profe. Cortés Vidal. Gracias. Él es el número 7, David Augusto Cortés Vidal. Profe y compañeros, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Caro. Bueno. Hola, doctor. ¿Cómo vas, profe? Bueno, ¿por qué delito responde Juana? Responde Juana a los delitos de apología de genocidio, porque ella en su condición de directora de la iglesia difundía ideas y promovía al genocidio. ¿Cuáles eran las ideas? Que todo aquel que no creyera en extraterrestres y creyera en otras religiones falsas deben exterminarlos. ¿En calidad de qué? Cuando Juana se da cuenta de que Juana Pedro de y apología María... al genocidio. Juana apología al Señora. genocidio en calidad de autora, coautora. Autora. Autora, ok. Listo, Señora. sigue. Cuando Juana se da cuenta que Pedro y María son amantes, ella aprovecha esta condición de directora. Aquí podemos hablar que empieza el intercrímenes. Ella hace o utiliza ese recurso de la doctrina de la fe e induce a hacer el acto a sus, se puede decir, feligreses o a sus discípulos. Entonces, se podría decir que es un homicidio doloso porque ella idea, prepara, ejecuta y logra el resultado que es la muerte de Juan y María. Ahí queda el homicidio agravado en el artículo 102 homicidio, artículo 103 agravado y según el numeral 1 del 104, actuando bajo el grado de autoría. Juana tiene autoría impropia porque, yo lo estuvimos hablando con los compañeros, porque ella la que idea, mas no actúa son sus feligreses en el acto. Participan de la idea. Los miembros de la iglesia responden por el delito de genocidio. ¿Por qué digo que es genocidio? Porque ella introduce ese dolor que ella tiene de ver esa infidelidad
y lo mete porque ellos supuestamente, Juan y María, son los espías de otra fe y necesitan ellos acabar con ellos, matarlos. Obviamente ya no dice el por qué en el fondo, pero a sus feligreses actúan por ese hecho de que ellos son ¿cómo dije al otro? Que son de otra religión. Espías. Sí, que son espías, gracias, profe. Entonces responden al artículo 1 agravado por el numeral 3 del artículo 58, grado de autores, porque ellos materializaron el hecho punible del artículo 29. Listo, profe. Gracias. Gracias, doctor. Tú eras el número 7. 8, 9, 10, 11. Nos quedan 4. Nos quedan 4. Sigue. Espérenme un segundo porque creo que le había bajado la mano a alguien. Compañera Doctor Angélica David, Vallejo. sigue Angélica Vallejo. Luego Henry Serrano. Angélica en la 8. Yair Solano de la voz es... Profe, no se le escucha. Profe, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahí sí. Ay, perdón, disculpen. Digo el orden de una vez. Entonces, el número 7 era el doctor David Augusto. El número 8 es la doctora Angélica Vallejo. Número 9, Henry Serrano. Número 10, Yair Solano. Y número 11, Jonathan Quintero. ¿Listo? Jonathan Quintero. Ahí está. Son los 11. Entonces, doctor David Augusto Vidal. Y sigue la doctora Angélica Vallejo. Buenas noches. Bueno, profe, pues mi análisis fue el siguiente. Juana responde por el delito de homicidio agravado por ser la esposa de Pedro. Para mí es autora determinadora, ya que fue la que creó la conducta. Yo la descarté de la apología de genocidio porque ella realmente sabía cuál era la razón de cometer la conducta punible, que era porque el esposo pues le fue infiel con su amiga María. Para mí, los miembros de la iglesia responden por el delito de genocidio porque ellos fueron engañados por Juana, pues ella les hizo creer que ellos eran de otra religión, y para mí son autores materiales, ya que fueron los que ejecutaron la conducta. Eso fue lo que analicé. Gracias. Doctora, discúlpame. ¿Juana es autora determinadora de qué conducta? Juana, autora determinadora del homicidio agravado por ser la esposa de Pedro. 104, numeral. Gracias, doc. Ahora sí, sigue el doctor Jair. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas Bueno, noches. profe, el análisis que yo hice fue el siguiente, teniendo en cuenta pues ya que los compañeros ya han colocado en contexto como tal el caso, y es que los delitos que se le deben de imputar a la señora Juana son homicidio agravado en concurso heterogéneo sucesivo con instigación, artículo 3, artículo 4, numeral 1 y artículo 348. Porque Instigación a delinquir. Exactamente, porque ella utiliza como tal esa voz que tiene como líder de la iglesia para que sus feligreses cometan la conducta punible. En este caso sería matar a Pedro y a María. Entonces, por eso yo le adicioné el artículo 348, y para mí el grado de participación es autoría inmediata. En el segundo ítem, en la segunda pregunta, ¿qué responden a los qué delitos responden a los miembros de la iglesia? Yo lo puedo ver de dos puntos de vista, ¿sí? Lo podemos ver en el primer punto de vista, podemos decir que es un homicidio simple, ¿sí? Pero como la señora Juana coaccionó a los feligreses de la iglesia, indicándoles que en la iglesia habían dos personas infiltradas que no eran del mismo culto, para que se cometiera un homicidio, se podría decir que
se podría decir que es un genocidio, artículo 102. Y la participación de ellos sería una autoridad directa. Profe, ese sería mi aporte al análisis del caso que usted nos colocó. Autoridad de apología al genocidio, ¿sí? Sí, sí, señora. Listo. Gracias, doctor. Doctor Serrano, Henry Serrano. Bueno, profe, Lo saludé, doctor. Disculpe. bueno, el análisis que yo llegué, pues, Juana vendría siendo la autora intelectual, ya que ella es la que ordena a los miembros de la iglesia matar a Pedro y a María, ya que les comenta que ella recibió un mensaje de los extraterrestres diciendo que había infiltrados en los miembros de la iglesia y que vendrían siendo Pedro y María. Y en los delitos que se le atribuiría vendría siendo el homicidio doloso y otro que vendría siendo la alevosía, que pues tiene varias definiciones, pero el que viene en este caso, por decirlo de cierto modo, es cuando la persona tiene ciertos beneficios, cierto control y que puede utilizar a su provecho para mayor porcentaje de éxito en el delito. Como en este caso, Juana tiene cierto control sobre los miembros de la iglesia, ordenándole que matara a Pedro y María. Y los motivos por los cuales ella estaría actuando vendrían siendo el 104, numeral 4, motivos futiles o abyectos, también conocido como venganza. Y ya respondiendo a la segunda pregunta de en qué grado de participación o autoría actúan los miembros de la iglesia, pues yo los consideraría como autores materiales y el delito que le atribuiría vendría siendo el de homicidio. Autores de homicidio. Entonces tenemos a Juana como autora de homicidio agravado según el 104, numeral 4, y a los miembros de la iglesia como autores de homicidio. ¿Es así, doctor? Sí. Listo. Listo, doctor Serrano. Vamos con el doctor Jonathan Quintero. Sí, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches para usted y para todos los compañeros. Bueno, entonces, Juana responde por dos delitos. Primero, apología de genocidio agravado y homicidio agravado. ¿Listo? Ella es la autora determinadora del crimen. Y los miembros de la iglesia por genocidio agravado, de acuerdo al numeral 3 del artículo 58. Espérame un segundo, repíteme, por favor. Qué pena contigo que estaba escribiendo tu nombre. Cero estrés, profe. Juana, ella responde por dos delitos. El primero es por apología del genocidio agravado y el otro por homicidio agravado. Sí, en calidad de autora determinadora. Autora determinadora, listo. Y los de la iglesia responden por el delito de genocidio agravado por el numeral, pues lo agrava el numeral 3 del artículo 58. Ah, ya, ok, es con circunstancia de mayor punibilidad, más bien. Sí, sí, señora. De mayor punibilidad del artículo 58, numeral 3. 3, sí, señora. Listo. Gracias, doc. A usted, doctora, muchas gracias. Feliz noche. Bueno, sí, señor. Y por último, pero no menos importante, la doctora Maritza González Barbosa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Buenas noches. Bueno, yo tengo aquí que Juana es autora intelectual de homicidio doloso agravado. Traigo a colación el artículo 104, numeral 1, en donde hago correlación agravado por lo que es con el esposo. En concurso de heterogénea y simultáneo con homicidios simple por María. También hago la aclaración de que es determinadora de genocidio, ya que incita, promueva a matar a los miembros de la cual tenga otras creencias religiosas, que en este caso habla de cristianos, católicos, judíos y evangélicos, ¿sí?
Hablando del tipo del grupo, como tal de los miembros, ellos también incurren en, bueno, yo traje a correlación el artículo 32, numeral 8, en el cual se abre bajo insuperable coacción ajena, en la cual ellos fueron incitados también a hacer el genocidio. Para mí son coautores propios, porque realizan, o sea, materialmente ejecutan la acción de matar a María y a Pedro. No sé, no recuerdo si comenté el homicidio de Juana, que es autora intelectual de homicidio doloso agravado y simple. Listo. Es todo, Ahora, doctora. ¿coautores propios de qué? Miembros de la iglesia, ¿son coautores de qué? ¿De qué tipo penal? Son de tipo penal agravado, concurso homogéneo. ¿De qué? Homicidio, genocidio, ¿qué es? ¿Qué es? De genocidio, genocidio. Ah, ok, genocidio. Sí, señora. Y o sea, Juana fue la que incitó, y entonces ella es por apología al genocidio. ¿Sí? Ella es la autora intelectual. Y el grupo, como tal, pues por ejecutar la acción de matar a María y a Pedro. Aquí hice la correlación del artículo 32 de ausencia de responsabilidad, numeral 8. Listo, mi doctora. Gracias, doctora. A usted. Gracias, doctora. Doctores, hasta ahí alcanzamos el día de hoy. Mañana participan, ya no creo que 60, porque miren, nada más en este ratico demoraron un montón y eran 11. Yo creo que participan 50 mañana, ¿listo? Y empezamos, tan pronto lleguemos, tan pronto empecemos la clase, y lo que les digo, levanta la mano cuando yo les diga, ¿vale? Doctores, que estén muy bien, que descansen y bendiciones. Doctora, muy amable. Gracias, profe. Hasta mañana. Profe, Gracias, señor. ¿cómo es la dinámica? O sea, ellos pasaron, pero ahí cómo se sabe que pasan o no pasan, o usted les dice, o cómo Yo es, les profe, digo ahí? al final, cuando pasen todos, les doy la respuesta y digo quiénes quedaron exonerados. Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Que tengan Listo. feliz noche, profe. No te preocupes, con gusto. Chao, doctores.